Aleluya, buenos días. ¿Cómo están todos? ¿Bendecidos? ¿Están bendecidos? Sí, amén, qué bueno. Damos gracias al Señor por este tiempo, en este servicio que estamos en este momento. Damos gracias al Señor por su amor, por su poder, por su presencia, por permitirnos adorarle. Al final de este servicio vamos a estar haciendo una oración especial por todas aquellas personas que están luchando con alguna enfermedad, pero específicamente yo quiero orar al final de esta enseñanza por aquellas personas que caminan en temor. El temor es destructivo, el temor es paralizante, el temor hace que tu sistema inmunológico baje. Y es muy importante entender de que el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Amén. Este es nuestro mes de primicias. Este año, cada mes va a tener un tema. Este mes es primicia. El mes que viene vamos a estar hablando sobre familia. Vamos a estarnos enfocando bastante en eso. Pero necesitamos recibir nosotros enseñanza acerca de lo que es primicias, ya que mucha gente tiene una idea equivocada en cuanto a esto. Rápidamente uno de los pasajes muy importantes de los cuales habla la palabra del Señor se encuentra en Proverbios capítulo 3, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Dice el capítulo 3, versículo 9: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Dice que si honramos al Señor con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, entonces nuestros graneros se van a llenar con abundancia y tus lagares, dice, rebosarán de mosto. Algunas personas se sorprenden al saber que la Escritura habla de dinero. Y la razón por la cual yo necesito hablar sobre este tema el día de hoy es porque para dar una enseñanza correcta, una enseñanza balanceada, bíblicamente hablando, de lo que es los primeros frutos, de lo que son las primicias. Quiero que hagan dos cosas mientras ustedes están prestando atención a esta enseñanza. Lo primero, valga la redundancia, lo primero que quiero que hagan durante toda esta enseñanza, ya sean los que están presentes o los que están viendo en línea en este momento por Facebook o por YouTube, quiero que hagan algo, quiero que presten mucha atención, quiero que tomen nota. Y la razón por la cual quiero que presten mucha atención y tomen nota es por algunas razones específicas. Una es que quiero que compartan con otros este servicio, que en sus redes sociales lo compartan, ¿verdad? Puedes estar aquí y puedes estar conectado y a la vez envía el transmitir esta palabra con otros. Necesito que todos estén enfocados y prestando atención en esto, ya sea presencialmente o en línea. La segunda razón por la cual quiero que hagan eso es, como vas a prestar atención y vas a tomar nota, si encuentras algo incorrecto de lo que estoy diciendo, lo cambio. ¿Escucharon eso? Si encuentras algo incorrecto de lo que estoy diciendo, lo corrijo. Por eso yo me esmero y me preocupo por enseñar lo que la palabra del Señor tiene. Entonces, ya habiendo dado esas instrucciones, algunas personas se pueden sorprender al saber de que Dios tiene un plan para su dinero. Dios tiene un plan para tu dinero, Dios tiene un plan para mi dinero.
Y es posible que haya personas que tengan la idea de pensar, especialmente personas que se sienten muy espirituales, piensan que el dinero no es importante para una persona espiritual porque eso es materialista. Otros piensan que la iglesia o un pastor nunca debería de hablar de dinero. Pero no es eso lo que la Biblia dice. No es eso lo que la Biblia enseña. Porque si tenemos una visión correcta de lo que la Biblia dice acerca del dinero, vamos a darnos cuenta de algo. Dios tiene un plan para nosotros. Y vivimos en una cultura donde el dinero juega un papel muy importante. Muy importante. Lo he enseñado muchas veces y lo repito. En este mundo nada es gratis. ¿Escuchó eso? En este mundo nada es gratis. El que reciba uno gratis, ¿sabe lo que significa cuando uno recibe algo gratis? El que reciba uno algo gratis significa de que alguien pagó. Alguien pagó para que uno lo obtuviera gratis. Eso es lo que significa. Eso es lo que representa esto, que alguien pagó y por eso uno lo recibe gratis. Por ejemplo, todos estos test que se hacen, ¿verdad?, para ver si una persona está positivo o no de coronavirus, que uno va a tomarlo gratis, no es gratis, eso el gobierno lo paga. El gobierno se lo paga a la industria farmacéuticas. Y entre más test haya, más dinero hace la industria farmacéutica. No hay nada gratis en este mundo. Aún dicen, hay personas predicadores que dicen, no, que la salvación es gratis. Ni la salvación es gratis. Porque la salvación fue comprada, fue pagada a precio de sangre preciosa. Fue nuestro Señor Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Fue Dios que entregó a su Hijo unigénito como sacrificio, como paga por nuestros pecados. Y nosotros nos beneficiamos de ese sacrificio. Pero la salvación no es gratis, requirió de un sacrificio. Es mi responsabilidad compartir con ustedes lo que la palabra enseña acerca de esto. Noten ustedes que el apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, versículo 20 en adelante, del 18 al 20 del capítulo 20 de Hechos, 18 al 20, dice: cuando vinieron a él, les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo desde el primer día que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Y miren lo que dice el versículo 20: cómo no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. El apóstol Pablo le está diciendo aquí a los ancianos en Mileto de que él les declaró todo y que ninguna cosa de la que les estaba declarando fue nada que fuera inútil, fue útil todo lo que él compartió. En ese mismo capítulo, en el versículo 27 dice: ¿cómo no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios? Diga conmigo: todo el propósito de Dios. El apóstol está diciendo aquí a la iglesia que él no rehuyó declarar, dice: no rehuí declarar a vosotros el propósito de Dios. Ese mismo versículo 27 en la Nueva Traducción Viviente dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere con que ustedes sepan. Dice: porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Cuando el apóstol, regreso a la Biblia de las Américas, está hablando de que él no rehuyó declarar todo el propósito de Dios, está hablando, cuando habla de propósito de Dios, está hablando de la voluntad de Dios, está hablando del plan de Dios. Amén. Porque toda la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren que la voluntad de Dios se haga sobre tu vida, sobre nuestra vida? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren eso? Debemos de entender algo. Toda la voluntad de Dios y la voluntad del Señor sobre su vida también incluye nuestro dinero. A muchos se les atoró el amén en la garganta ahí. La voluntad de Dios también incluye
nuestro dinero. El tema que quiero compartir con ustedes en este día, en este mes de primicias, es el tema el sacrificio vivo. El sacrificio vivo. Ese es el tema que vamos a tratar en este momento. Y vamos a ir a un versículo que habla muy claro acerca de esto en el libro de Romanos. Romanos, en el capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y versículo 2 de Romanos 12. Miren lo que dice. Dice de esta manera, versículos 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro espíritu. Así dice ahí. Que presentéis vuestra alma. ¿Qué dice? ¿Dice alma? Dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, diga conmigo, verificar, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Lo primero que vemos en este versículo, hablando sobre el sacrificio vivo, que la adoración espiritual incluye nuestro cuerpo. La adoración espiritual incluye nuestro cuerpo. Miremos cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, que lo explica un poco mejor. Dice el versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a favor de nosotros? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios a favor de nosotros? Amén. Dice, para que entreguen sus cuerpos, su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imitéis las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle las maneras de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mis amados hermanos y hermanas, la voluntad de Dios no se descubre. La voluntad de Dios o se verifica o se conoce, pero no se descubre, porque la voluntad de Dios ya está ahí presente. Hay algo muy importante acerca de esto, de la adoración espiritual. Aquí, ser espiritual incluye hacer lo correcto con nuestro cuerpo. Es un sacrificio vivo. Y Dios, de acuerdo a este versículo, tiene una voluntad que se nos despliega en 3 fases sucesivas. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, otras versiones dicen aceptable también, y es perfecta. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esas cosas representan 3 fases en nuestra percepción de la voluntad de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, que es buena, Dios nunca quiere que nada malo para ninguna persona de su pueblo. Dios no quiere nada malo. La voluntad de Dios es buena. Pero en ese nivel uno tiene que aprender a caminar en fe. Recuerda esto: Dios no quiere nada malo para ti. Dios no te va a castigar. Dios no va a tratar contigo con una enfermedad. Dios no te va a poner una enfermedad. Dios no quiere que camines en temor. La voluntad de Dios es buena, pero uno tiene que aprender a renovar su mente de acuerdo a la palabra, para uno ir verificando, ir conociendo, no descubriendo, conociendo, verificando. Tú verificas lo que ya existes. Tú conoces lo que ya existe. El descubrir es algo como que no sabes si está o no está. De pronto te tropezaste con eso y lo descubriste. Es completamente diferente. Es completamente diferente. Cuando decimos que la voluntad de Dios es agradable o aceptable, es cuando más percibimos
que Dios está operando en nuestra vida y queremos abrazar aquello. Porque cada quien vive la vida que quiere porque quiere. ¿Escuchó eso? Cada quien vive la vida que quiere porque quiere. El que quiere ser alcohólico es porque quiere ser alcohólico. El que quiere ser drogadicto es porque quiere seguir con su drogadicción. El que quiere andar haciendo cosas indebidas es porque quiere continuar haciendo eso. Y solamente cuando uno entiende, hey, la voluntad de Dios para mí es buena, la voluntad de Dios para mí es agradable, y algo agradable, algo que es aceptable, yo lo voy a abrazar. Pero también la voluntad de Dios es perfecta. Cuando uno está caminando a la voluntad de Dios, uno está caminando sin temor, uno está caminando en un nivel completamente diferente. Pero hay dos pasos esenciales para encontrar la voluntad de Dios. La primera es entregarse sin reservas a Dios. Si una persona está orando, yo quiero hacer la voluntad de Dios, yo quiero descubrir la voluntad de Dios, pero tú no estás dispuesto a entregarte sin reservas al Señor, es bien difícil que encuentres la voluntad de Dios. Uno tiene que aprender a poner el cuerpo de uno en el altar de Dios como un sacrificio vivo. En contraste con los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Ese animal, lo que se estaba dedicando como sacrificio, tenían que matarlo y lo ponían en el altar. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de un sacrificio vivo, donde tenemos que hacer nosotros con nuestro cuerpo es ponerlo en el altar. ¿Saben ustedes lo que significa poner el cuerpo de uno en el altar de Dios? No es cuestión de que como algunos dicen, bueno, yo no cargo dinero, pero aquí está mi vida, la pongo en ofrenda. No. Poner la vida de uno en el altar sin reservas como un sacrificio vivo, simple y sencillamente significa: Señor, estoy a tu servicio, estoy al servicio de la iglesia, estoy para servir. Muchas personas solo les gusta recibir, pero no servir. Entender eso de la voluntad de Dios es eso, es entregarse sin reservas a Dios. El segundo paso para uno encontrar la voluntad de Dios y descubrir verificar la voluntad de Dios, uno tiene que aprender a pensar de acuerdo a la palabra de Dios. En ese versículo 2 del libro de Romanos, estamos leyendo, dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformado mediante la renovación de vuestra mente. La mente tiene que ser renovada. Cuando uno renueva su mente con la palabra, la perspectiva de uno cambia, la forma de pensar cambia, los valores de uno son diferentes, el estándar de uno es completamente diferente, las prioridades de uno son completamente diferentes. Y solo a medida que la mente se renueve, uno puede percibir cuál es la voluntad de Dios. Es imposible percibir o verificar la voluntad de Dios sin renovar la mente con la palabra. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la instrucción de la palabra habla de eso. Presento mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que esa es la forma verdadera de adorarle. Esa es la forma. Quiere decir que uno puede venir a la iglesia, uno puede estar conectado en línea, uno puede estar participando en los servicios y todo eso, pero lo que va a marcar la diferencia es al momento que uno escuche en la palabra de Dios: dedica tu cuerpo a mi obra. Ahí cambia todo. Porque el predicador me puede decir lo que quiera. El predicador me puede hablar de poder, gloria a Dios. Me puede hablar de unción, gloria a Dios. Me puede hablar de la gracia. Me puede hablar del favor de Dios. Me puede hablar de los dones. Me puede hablar de lo que quiera. Inclusive me puede hablar de finanzas, pero que con mi vida no se meta. Contrario a lo que la palabra dice. Cuando la palabra dice: os ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor.
como sacrificio vivo. Tu vida, mi vida, debe de ser un sacrificio delante de Dios. Y lo que sacrificas ya no lo tomas de regreso, porque se puso en el altar. ¿Te has puesto a pensar que el dinero es parte de tu vida? ¿Te has puesto a pensar hagámonos la pregunta, ¿qué realmente representa tu dinero? ¿Qué representa el dinero en nuestra vida? Si me permites, te puedo dar algunas sugerencias de lo que representa el dinero. Representa tu tiempo, tu fuerza y tus talentos. El dinero que tú tienes, el dinero que tú recibes, el dinero que tú produces con tu trabajo, con tus recursos, con tu negocio, con tus inversiones, etcétera, etcétera, como sea, representa tu tiempo, tu fuerza y tus talentos. La pregunta es, ¿quién te ha dado el tiempo? ¿Quién te ha dado la vida? Tiempo representa dinero. Y nuestro tiempo está en las manos de Dios. Y cuando uno invierte su dinero, uno está invirtiendo tiempo, fuerza y talentos. De pronto alguien tiene habilidades en comercio, en estudios, en X área de su vida. Pueden producir cosas, pueden hacer cosas. Ese es el talento de esa persona y ese talento le genera eso. Otras personas tienen una fuerza especial para hacer cierto tipo de trabajo y llevar otro tipo de trabajo que otras personas no podrían. Eso representa tu dinero. Otras personas invierten tiempo en esto, tiempo en lo otro, tiempo aquello. Eso representa tu dinero. La pregunta es, ¿será posible que podemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y dejar de un lado nuestro tiempo, nuestra fuerza y nuestros talentos? ¿Será posible eso? ¿Será de que la Escritura dice, preséntame tu cuerpo, pero deja por allá lo demás? No. La Escritura completamente no habla acerca de eso, no nos enseña eso, porque hay algo muy importante. Miremos algo más que señala la palabra. Vayamos rápidamente a la tercera carta del apóstol Juan. La tercera carta del apóstol Juan. Es solo un capítulo. Miremos si Dios quiere verdaderamente que nosotros estemos bien. Tercera de Juan, versículo 2. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo. ¿Escuchó eso? Ruego dice que seas prosperado en todo. La Biblia dice que el deseo de Dios es que uno prospere en todo. Que uno prospere en todo. Ese es el deseo de Dios, que uno prospere en todo. Dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. El plan de Dios para tu vida, incluyendo tu dinero, se resume en este versículo que acabamos de leer. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. La palabra clave aquí es prosperar. Ruego que seas prosperado. Y esta palabra cubre varias áreas, 3 áreas podríamos decir. Nuestra alma, dice así como prospera tu alma. Nuestra salud física, habla de que tengas, dice, buena salud. Y lo otro, prosperar, que tiene que ver con finanzas, que tiene que ver con recursos materiales. El deseo de Dios, el anhelo de Dios es que uno prospere.
Contrario a la opinión pública de que en la iglesia no se debe de hablar nada acerca de dinero, o que cuando un pastor habla de dinero es insensible. Insensible fuera si yo me quedara callado en no compartir todo el propósito de Dios, tal como dijo el apóstol Pablo en Hechos 20:20. Es la voluntad de Dios que seas prosperado, o en otras palabras, que tengamos éxito. Amén. El fracaso, la derrota, la frustración, la pobreza no son la voluntad de Dios. Uno puede decir, bueno, es la voluntad de Dios que yo haya nacido pobre. Esa no es la voluntad de Dios. No es lo que la Biblia enseña. Ahora, vamos a ver algo bien importante. ¿Cuál es entonces la clave para el sacrificio vivo? ¿Cuál es la clave para el sacrificio vivo? Miremos algo rapidito. El otro domingo voy a entrar más a fondo acerca de esto. Miremos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 6, en el versículo 38. Lucas 6:38 dice: dad y os será dado. ¿Ven lo que dice ahí? ¿Lo están viendo en la pantalla? Dad y os será, ¿qué cosa? Dado. Medida buena, apretada y remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir. Algo bien importante en estos versículos es que para recibir la iniciativa está en uno. ¿Escuchó eso? Para recibir la iniciativa debe de estar en uno. ¿Cuál es la clave para recibir? Dar. Dad y os será dado. Y otra cosa más que este versículo habla, que nosotros determinamos la porción de la que esperamos recibir. Con la misma medida que medís, se os volverá a medir. Es como un embudo. Si el embudo que estás usando para Dios tiene un orificio bien pequeñito, y la bendición que Dios te quiere dar es como de este tamaño, no va a pasar. Dad y os será dado. Con la misma medida que medís, dice, se os volverá a medir. Ahora, hay algo bien importante. Las personas dicen, bueno, la Biblia casi no habla acerca de dinero. Vamos a ver un pasaje muy interesante. Les animo a que en 2 de Corintios lean varias veces los capítulos 8 y 9. Porque esos capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios tiene 39 versículos que hablan específicamente de dinero. Si alguien dice, muéstrame un versículo que hable de dinero, ahí le van 39. 39. Y por eso dije, si alguien piensa que no estoy diciendo lo correcto, me lo dice y me lo muestra bíblicamente, usted está equivocado. Una persona en una ocasión decía, el diezmo es de la ley y como estamos bajo la gracia, el diezmo no se practica. El diezmo no es de la ley. El diezmo viene mucho más antes de eso. Cuando Abraham se encontró con el sumo sacerdote Melquisedec, y dice la palabra en el libro de Génesis, y le dio los diezmos de todo. Y en ese momento Abraham, el padre de la fe, ya estaba practicando eso. Y el apóstol Pablo en el libro de Romanos dice que nosotros debemos de ser imitadores del padre de la fe.
pero luego vamos a hablar de eso. Yo sé que están muy emocionados, quieren oír de eso, pero luego vamos a hablar. Así que en esos capítulos hay 39 versículos. Y si vamos específicamente a 2 Corintios, en el capítulo 8 específicamente, de los versículos 1 al 5, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corintios de otras iglesias en el área de Macedonia, las iglesias de Macedonia. Y les está contando cómo el Espíritu Santo se movió sobre los macedonios. Amén. Amén. Muchas veces la gente piensa que el Espíritu Santo solo se mueve cuando lo sienten. El Espíritu Santo también se mueve cuando uno está dando. Y en esos versículos el apóstol habla de cómo ellos, los macedonios, fueron movidos por el Espíritu Santo y saca una lección de ellos. Miren lo que dice el versículo 1. Ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción. Hermano, ahorita no se puede dar, estamos todos en prueba. Dice, en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo. Mis amados, es que si viviéramos de acuerdo a los principios bíblicos, la gente no estaría caminando con temor. Dice que en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza. Noten ustedes las palabras que usa el apóstol. No dice pobreza, dice profunda pobreza. Sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Sobreabundó, dice, en la riqueza de su liberalidad. No debemos decir que una persona pobre no puede dar o no puede ser generoso. Dice, sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio. Aleluya. El privilegio. Ay, ese hermano tiene privilegio, por eso lo dejan. Es que como tiene privilegio lo dejan entrar. Es que como tiene privilegio lo dejan sentarse ahí. Es como tiene privilegio puede hablar con esta persona. El privilegio de dar. Si envidiamos el privilegio de otros, ¿por qué no envidiamos el privilegio de dar? ¿Y ese qué privilegio tiene para que le muevan el carro? Pues yo testifico que según sus posibilidades, aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, o sea, lo sorprendieron, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay algo muy poderoso, aquí hay algo muy importante de lo que está hablando el apóstol aquí. ¿Qué es lo primero que tenemos que dar al Señor? En este año de primicias, ¿qué es lo primero que tenemos que dar al Señor? ¿Qué es lo importante que tenemos que dar nosotros al Señor? Nosotros mismos. Os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Por qué los macedonios pudieron dar en medio de una gran pobreza? ¿Por qué los macedonios superaron la expectativa? ¿Por qué los macedonios sorprendieron a otro? ¿Por qué los macedonios se dejaron guiar por el Espíritu Santo? ¿Por qué los macedonios dieron de su propia voluntad? ¿Por qué es que ellos no tuvieron problema con el dinero? ¿Por qué es que ellos no se quejaron con el apóstol y le dijeron insensible? ¿Cómo nos pides dinero? ¿No ves la necesidad que estamos pasando? ¿No ves el problema que estamos pasando? ¿No ves la dificultad que estamos pasando? Apóstol Pablo, eres insensible. ¿Por qué ellos no dijeron eso? ¿Por qué no lo hicieron? Porque hay una clave muy importante. ¿Sabe usted por qué una persona no diezma, no da? No importa cuántos años tenga en iglesia, no importa cuánto tiempo tenga en iglesia, porque no se ha dado a sí mismo al Señor. Eso es. No se ha entregado al Señor. Obviamente, si no has puesto tu vida en el altar,
Tú lo puedes hacer. Uno a veces personas dicen, bueno, es que lo que pasa que, no sé, aquí en la iglesia esto, dinero y lo otro, y Pastora Sandra esto y lo otro. ¿Saben ustedes que Pastora Sandra, yo me atrevo a decir que es una de las personas que más ha invertido en el evangelio? Miles y miles y miles de dólares ha invertido en el evangelio. ¿Por qué se le hace fácil? Porque ha puesto su vida en el altar. Toda la clave, todo el lío de problema. Yo no doy en iglesia. Hay personas en iglesia. Yo no menciono nombres ni nada, pero lamentablemente yo tengo que ver los reportes financieros de las personas que dan y las personas que dan, los que están en ministerio y los que no están en ministerio, los que dan, los que aportan. Y ahí uno puede ver personas que reclaman en iglesia y nunca han dado un centavo. Personas que se quejan de que esto y lo otro en la iglesia nunca dan un centavo. Otras personas que se ven muy espirituales nunca dan un centavo. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la lección que el apóstol saca en medio de los macedonios? De que él entiende, una persona pobre, una persona que está en esos momentos teniendo limitación en sus recursos, no se le puede decir, usted no dé porque usted no tiene nada. No, porque la clave para recibir es dar. El mismo apóstol Pablo dijo que él recibió la enseñanza del Señor Jesucristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿cuál es la razón por la cual hay personas que no se quejan y tienen un deseo de dar en las cosas de Dios? Porque se han dado al Señor. Se han dado al Señor. Dice el versículo 4, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos, y esto no como lo habíamos esperado, o sea, lo sorprendieron, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor. ¿Cuál es el sacrificio vivo? El sacrificio vivo eres tú, soy yo. Y la razón por que ustedes siempre van a ver gente quejándose de dinero y hablando de por qué se habla de dinero en la iglesia, es porque no han puesto su vida en el altar. Son los que yo le llamamos inspectores de iglesia. Tienen una especialidad de saber lo que no les parece, pero no han puesto su vida en el altar. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que empezar por nosotros mismos. Ellos se dieron, ellos se entregaron primero al Señor. Y ya sea con pandemia o sin pandemia, últimamente toda la culpa le echan a la pandemia. Yo apoyara si no fuera la pandemia. Antes no apoyabas tampoco. Yo me involucrara si no fuera por la pandemia. Antes no te involucrabas. El sacrificio vivo es uno. Cuando hablamos de primicias, es dedicarse uno al servicio del Señor. Cuando hablo al servicio del Señor, no estoy hablando del beneficio de tu propio ministerio. Me refiero a servir en la casa del Señor. Porque eso es servicio. Servir no es yo tengo mi propio ministerio. Servicio es sirvo en la casa del Señor. Llevo a cabo una función en la casa del Señor. ¿Sabían ustedes que Dios puede funcionar perfectamente sin nuestro dinero? Pero ¿por qué es que Él nos pide que nosotros le demos, nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo para nuestro beneficio? Porque Él quiere que nosotros, porque una vez que uno dedica su vida al Señor, uno dice, aquí está mi vida, Señor, está en el altar mi vida, Señor. Los que están viendo en línea deben de decir lo mismo, aquí está mi vida, Señor.
la pongo en el altar. ¿Qué es lo que pasa cuando uno pone su vida en el altar? Ahora uno comienza a renovar su vida con la palabra de Dios, a renovar su mente con la palabra de Dios. Y en la medida en que vas renovando tu mente con la palabra de Dios, vas verificando que la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. Y vas verificando que el plan de Dios es inclusive, tiene todo, quiere bendecirte, quiere darte, quiere prosperarte, quiere darte salud, quiere darte paz, quiere darte victoria. Ese es el plan inclusivo de Dios. Cuando tú compras un paquete o algo para irte de vacaciones, tienes la opción de comprar un plan que es todo incluido. Significa que ya pagaste, ya está incluido la comida, la bebida, ya está incluido todo eso. Imagínate irte de vacaciones en un plan todo incluido y te estás quebrando los dedos porque no tienes que comer o beber. Ya está incluido. Así es el plan de Dios para nosotros. Se entregaron al Señor. En este mes de primicias es lo primerito que tenemos que hablar. Nuestra vida rendida al Señor. Dice que os ruego pues por la misericordia de Dios, Romanos 12 dice el versículo 1, que presentéis vuestro cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, presentárselo al Señor como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice, esta es la manera correcta de adoración. En otras palabras, aquí está mi vida, Señor. Quiero servirte. Quiero servirte. Ahí, para servir en los sugieres, en las células, en el discipulado, si tienes las habilidades multimedia, si tienes lo que se necesita, alabanza y adoración, en el servicio al Señor, en el ganar almas, en el discipularse, en el prepararse y todo eso. Mis amados hermanos, la razón por la cual una persona no da y no le gusta dar es porque no ha rendido su vida a Dios. Por eso vamos a ver en los otros domingos, no me quiero adelantar a esto, de cómo la palabra enseña claramente que el diezmo es una muestra. Honramos a Dios. Es una muestra que tememos y honramos a Dios. Pero eso es lo primero que tenemos que hacer. Darnos al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, si ustedes van a 2 Corintios en el capítulo 9, versículo 6, escuchen lo que dice. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará. Dad y se os dará. Con la misma medida que medid, dijo el Señor Jesucristo ahí en Lucas, se os volverá a medir. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, el que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Dice el versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. No tienes que dar de mala gana. ¿Cuánto hay que dar? Tanto. Dios sabe lo difícil que es esto. Dios sabe lo complicado que es esto. Ahí está. Quiero ser obediente. No, estás dando de mala gana. Y la Biblia dice, ahora, no sea smart, no sea inteligente. No doy porque la Biblia dice que no hay que dar de mala gana. No, la Biblia dice que hay que dar, pero nos instruye que nuestro dar no debe ser ni de mala gana ni por obligación, pero hay que dar. ¿Me explico? Dice el versículo 8, y Dios puede hacer
que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Dios dice: quiero que des, para que la preocupación de tu vida no sea que no tienes dinero y por eso no te activas en la obra de Dios. Ahora, están callados, hermanos. Versículo 9, como está escrito: Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Una pregunta bíblica en este momento: ¿de quién está hablando el versículo 9? Aló, pregunta bíblica. ¿De quién está hablando el versículo 9? Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Yo en una ocasión escuché a una persona: si usted sabe, hermano, como dice la palabra, Dios dio, Dios da a los pobres y su justicia permanece para siempre. ¿De quién está hablando el versículo 9? Está hablando del que es generoso. Está hablando del que da, no está hablando de Dios. Y se lo voy a comprobar que no está hablando de Dios. Si ustedes son tan amables, y vamos a hacer algo muy importante, vamos a ir al Salmo 112. Ya casi voy terminando, aleluya. Salmo 112 solo tiene 10 versículos. Vamos a leer lo que dice el Salmo 112. Comienza diciendo: aleluya, cuán bienaventurado es el hombre que tiene al Señor, que mucho se deleita. Voy a leerlo aquí en mis notas: que mucho se deleita en sus mandamientos. Diga conmigo: sus mandamientos. Y sus mandamientos incluye nuestro dinero. Dicen amén. Dígalo voluntariamente, amén. Dice el versículo 2: poderosa en la tierra será su descendencia, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Porque ese es el tema de este pasaje en este libro de los Salmos: cómo uno establece la justicia duradera. Dice el versículo 4: luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Él es clemente, compasivo y justo. Miren lo que dice: luz resplandece en las tinieblas. No está diciendo que no pasará por tinieblas, pero dice que la luz permanecerá en las tinieblas. Si es misericordioso, compasivo, justo, todas esas cosas van juntos. Versículo 5: bien le va al hombre que se apiada y presta, arreglará sus asuntos con juicio. Versículo 6: porque nunca serás sacudido, para siempre será recordado el justo. Versículo 7: no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Esa es la razón por la cual no invierto mucho tiempo escuchando noticias trágicas. Porque aquella persona que camina delante de Dios no temerá recibir malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Versículo 8: su corazón está seguro, aleluya. No temerá hasta que sean vencidos sus adversarios. Ahora, ¿cuál es la clave de esta justicia inquebrantable? Manejar correctamente las finanzas de uno con gracia, compasión y generosidad. Miren el versículo 9: con liberalidad ha dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Ahí en el libro donde estábamos leyendo, en 2 Corintios 9, cuando el apóstol Pablo está hablando de que
de que él ha dado, dio a los pobres y todo eso, está citando el Salmo 112, versículo 9. Está hablando del hombre, la mujer, que verdaderamente hacen lo correcto con su finanza y cómo Dios les establece. Mucha gente piensa que en esos versículos es de Dios que está hablando. No, está hablando de aquella persona que es generosa, que es temerosa de Dios, que no teme recibir malas noticias, que su corazón está seguro. Por eso, mis amados hermanos, yo no entiendo, y discúlpenme si creen que soy insensible, pero yo no entiendo cuando una persona en la iglesia se siente pues dolido, dolida, se siente mal, se siente esto y lo otro. La palabra dice que tu corazón permanecerá firme. La diferencia es, o la pregunta sería, ¿esa persona que se siente así está subida en el altar? Es casi seguro que no. Porque cuando nuestra vida está en el altar y hemos dedicado ahí nuestra vida, lo que queremos decir es: Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Tu voluntad, no la mía. Y termino con este pasaje. ¿Está explicado eso de que era el Salmo 100, ese Salmo? De que no está hablando de Dios, está hablando de uno. Amén. Está hablando de uno. Está hablando del generoso. Lean por favor varias veces el capítulo 8 y 9 para que tengamos una mentalidad correcta en estos domingos. Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículos 19 al 21. Miren lo que dice: no os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hay una declaración en la palabra del apóstol, dice: porque nada podemos hacer en contra de la verdad, sino solo a favor de la verdad. Dar correctamente asegura que Dios va a proveer para nosotros en este mundo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dar correctamente asegura que Dios, dar correctamente, escuche eso, no solamente dar correctamente asegura que Dios proveerá para nosotros en este mundo. Pero eso no es lo último, esa no es la meta. Lo último, la meta, es que nosotros estamos depositando un tesoro en el cielo en proporción a lo que damos en la tierra. Nuestra provisión está aquí en la tierra, nuestro tesoro está en el cielo. Jesús declara categóricamente que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Si Dios es tu prioridad, vas a dar para la obra de Dios. Si Dios no es tu prioridad, simple y sencillamente no vas a dar. Y vas a tener cuanto argumento haya para eso. Si verdaderamente quieres tener cuidado y preocupación, y cuando hablo de preocupación me refiero no a andar preocupado, sino el cuidado por las cosas del reino de Dios. Si quieres tener un mayor celo por las cosas de Dios, te voy a decir cómo lograrlo. Invierte más en el reino. Cuanto más inviertas, más cuidado tendrás de las cosas de Dios, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Es la realidad del asunto. Y el Señor dice que hagamos tesoros en el cielo. ¿A qué me refiero con esto? Y con esto termino. Nuestra provisión está aquí en la tierra, amén. Dios ha provisto los recursos y las cosas para proveer a nuestra necesidad. Entonces Dios provee para tus necesidades. Diga conmigo: Dios provee para mis necesidades.
Es lo que el apóstol Pablo hablaba a los filipenses y él decía: mi Dios pues proveerá para vosotros, dice, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Dios va a proveer. La provisión está aquí en este mundo. Pero cuando inviertes en el reino, cuando siembras, cuando diezmas, cuando das algo, las personas que están en línea y ven este programa por mucho tiempo lo han visto, aprende a invertir en las cosas del reino. Aprende a sembrar en las cosas del reino. Cuando uno invierte en las cosas del reino, uno hace tesoros en el cielo. Uno hace tesoros en el cielo. Aquí muchas veces ni en el banco va a estar segura tu cuenta. De pronto alguien te hackeó tu cuenta y aquel lío de demostrarle al banco que no fuiste tú por meses para que te reembolsen tu dinero. Pero ahí en el cielo, ningún hackeador, ninguna persona puede hacerlo. Yo quiero que hoy preparemos nuestro corazón para dar primicias, para dar delante del Señor. Y quiero que reprogrames tu mente. Si viniste aquí y ya traías en tu bolsa los $5 que ibas a dar de ofrenda y al otro lado andas más dinero, reprográmate. Reprográmate. Solo en la iglesia es el 10% para dar. Vayan a un restaurante, 15%, 18% y 20% de tip. ¿Dónde está tu corazón? Si tienes un problema en la iglesia, es porque tu corazón no está en el lugar correcto. Y hasta que puedas aprender eso, hasta que puedas reconocer eso, entonces vas a conocer correctamente la voluntad de Dios. No importa cuánta gente esté a tu favor, no importa cuánta gente te apoye, mientras tu corazón esté en el lugar incorrecto, no vas a conocer la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Amado, espero que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y vamos a hacer algo. Vamos a alabar al Señor con ese canto y después de esto yo regreso para que oremos por estas ofrendas, estas primicias. Todo este mes vamos a estar hablando de esto. Yo les voy a estar enseñando principios bíblicos de lo cual habla la palabra acerca de esto. Pónganse en pie para que